Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es 8 de junio del 2024, son las 6:49 de la mañana. Estamos ahorita a 18 grados y vamos a estar a 33. Ya va bajando el calor. Bendito sea Dios. Hoy vamos a seguir un poquito hablando de los liderazgos y estilos de liderazgos. Vamos a hablar algo más acerca de eso. Miren, existen muchos estilos de liderazgo y esto tiene que ver también con la personalidad y el caminar de cada uno de los líderes, en dónde y cómo han sido más exitosos. Entonces, si alguien ha sido exitoso en un estilo de liderazgo, pues es difícil que lo cambie. Pero hay otros que son todavía líderes más importantes que se van adecuando a los medios, a los estilos de liderazgo de acuerdo a las situaciones que les va brotando en ese momento. Entonces, laboralmente, estos estilos de liderazgo, cada uno de ellos tiene ventajas y tiene desventajas. Y obviamente la capacidad que tiene el líder para agrupar a todo su equipo de trabajo, cómo se adapta al contexto y a no pretender aplicar fórmulas determinadas como si todas fuesen a funcionar, sino que estos líderes, de acuerdo a esas condiciones que se dan, entonces a partir de ahí trabajan con una diversidad de oportunidades y riesgos a la hora de ponerse al frente del equipo y buscar esos nichos también de trabajo y que lo saben encajar. Bueno, en el mundo de las empresas raramente existen recetas que sirvan para los trabajos o para los equipos. Y entonces, ¿cómo podemos ir jugando? Bueno, empezamos primero por una cultura de la empresa, los objetivos que se persiguen, la personalidad de los empleados. ¿Por qué? Porque cuando tiene una empresa una cultura, busca cierto tipo de gente y dependiendo también el tipo de empresa. Yo que he estado en empresas de primer mundo, o sea, de primer mundo, la última empresa donde estuve era la mejor, la más grande y la mejor del mundo. Entonces, bueno, tienen ciertas características que ellos van cuidando en la gente. Y ahí pues nada más trabajé 28 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te das cuenta que las características que se buscan de la gente compaginan con las características que tiene la organización para dar los resultados adecuados, pero principalmente en calidad, segundo, en servicio, en comunicación, ¿cómo se llama? En algo importantísimo que es la honestidad, ¿verdad? Y eso hace que las empresas se transformen y sigan dando ese resultado que se espera de ellas. Entonces, eso ya te da un tipo de liderazgo de la empresa, que es lo que quiere. Si tú das calidad, das veracidad, das siempre la certeza de que lo que pides te va a llegar, si las condiciones del medio ambiente, si no estás peleado con la seguridad, sino al contrario, es de uno de tus principios básicos. Todo ese tipo de cosas hacen que creas una estructura mental hacia afuera de la compañía, que eres una empresa que vale la pena comprarle. Y a veces no importa si tu precio es mayor, ¿verdad? Lo que importa es que tú sabes que si le compras a esa empresa estás garantizado
de que te van a surtir con la calidad en tiempo, ¿sí? Y que no vas a parar tu producción por un problema de tu proveedor. Entonces, bueno, hay que tener bien claro que los líderes son agentes y que el poder de su decisión encuentran una posición privilegiada a la hora de influir a los demás, ya sea para bien o ya sea para mal. Y eso lo podemos ver, pues acaban de pasar unas elecciones y pues podemos ver el liderazgo, cómo se ejerció ese liderazgo por la capacidad de la persona, independientemente de todos los líderes que están en la parte de abajo. Entonces, a veces tú dices, ¿cómo esta persona, digamos yo que trabajé tantos años en una empresa, te das cuenta que esa persona no cambia su liderazgo? Y no cambia su liderazgo porque es parte de su personalidad, ¿verdad? Y siempre se ha comportado de la misma forma y no modifica su conducta, ni varía el estilo de liderazgo, salvo que haya una crisis. Porque en las crisis, ahí es donde nosotros trabajamos para darle movimiento a esa crisis y entonces tendrás que cambiar tu estilo de liderazgo para ayudar a salir de la crisis lo más rápido posible. Entonces se dice que hay un que hay un liderazgo positivo que puede mejorar el rendimiento de los empleados, su bienestar, ayudarlos a que ellos se autodesarrollen en beneficio de la empresa. Y hay otro que es totalmente brutal y muy malo, que es el negativo. ¿Por qué? Porque eso no nada más saca lo peor de la gente, sino que crea estrés, ¿sí? Baja la autoestima y provoca pérdidas muy fuertes en las compañías. Bueno, hay un liderazgo que es delegativo. Es un estilo de no intervención y de un feedback regular, tranquilo, y se le llama el dejar pasar, dejar ser. Interviene solamente cuando es necesario. Yo creo que te has encontrado algún jefe así, con el menor tiempo posible en hacerte un feedback de tu trabajo y de tus resultados. Eso sí funciona cuando tienes personas con mucha experiencia, con mucho entrenamiento, ¿sí? Y con mucha motivación y que lo que necesitan es mínimo supervisión, ¿sí? Ya que ellos son expertos, tienen las competencias y rinden independientemente, son capaces de cumplir con tareas con muy poca vigilancia, ¿verdad? Entonces, qué padre cuando tienes ese tipo de gente. Bueno, pero tiene sus ventajas porque tiene autonomía a la gente, eso libera y mejora la creatividad, ayuda a sentirse más satisfecho con el trabajo y pues cuando tú tienes gente apasionada y que gozan de una alta motivación interna, bueno, pues estás del otro lado, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que este tipo de liderazgo permite que las personas más especializadas en su trabajo o que aportan el mayor valor añadido, pues sientan que hay una especie de rigidez y que muchas veces hacen lo que mejor saben hacer. Y a veces no es necesario eso, sino es necesario cumplir con los objetivos y llegar
llevar, como dicen los políticos, la agenda. Y la agenda no es otra cosa más que la visión de la compañía, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y para este año qué queremos lograr. Y dentro de eso, pues cada compañía tiene una serie de cosas que quiere lograr. Bueno, la situación mala o la desventaja de esto es que no todos los empleados poseen esas características. Eso es cuando estás en un departamento que esas personas tienen esas características. ¿Por qué? Porque cuando tienes este tipo de liderazgo, te puede llevar a una falta de control brutal, a un incremento de costos en la compañía y a una producción pobre. Entonces, bueno, tiempos de crisis en donde ha caído el mercado, en donde estás pasando por una situación difícil, donde has caído en una falta de productividad, donde los vendedores no están haciendo el trabajo real de buscar el mercado, de desarrollar el mercado. Y entonces tienes que hacer un tipo de liderazgo diferente. Y entonces es el autocrático. Permite que los supervisores tomen decisiones, ¿verdad? Y fijen las directrices de la participación de sus supervisores. Es decir, este es un poder, es algo explícito que queda plasmado en el rol y se dan las órdenes directas que deben de ser obedecidas en cualquier caso. El líder entonces concentra todo el poder y desafía las decisiones. Aguas, este es a corto plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínate este liderazgo en un departamento de diseño, ¿verdad? En donde tú le tienes que decir a la gente cómo diseñar o cómo hacer las cosas, pues no. ¿Por qué? Porque aquí depende mucho de la capacidad que tengan cada uno de los diseñadores y entonces no es el estilo de liderazgo. ¿Cuál puede ser ventaja? Bueno, insisto en las decisiones que se tienen que tomar rápidamente, que no existen más posibilidades. Hay un alto riesgo del exterior, ¿sí? Ya sea de la competencia, de la situación financiera, y entonces tenemos que usar esto como una organización de carácter militar. También a veces es bueno con algunos empleados que necesitan una estrecha vigilancia sobre sus actividades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto elimina la tendencia a que esa persona se relaje y que pueda aumentar su productividad y la velocidad de sus tareas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que aquí no pides opinión a los trabajadores, aquí no los involucras, aquí es parte de ese miedo de que me están ordenando a decir esto y si no lo hago puedo quedarme sin trabajo. Suelen mostrar poco compromiso y perder la afectividad a la compañía y en un momento dado los empleados pueden abandonar las empresas o rendir menos. Hay gente que dice, no te gusta, bueno, pues córreme, ¿verdad? Y entonces no funciona. Y entonces esto casi es un liderazgo que hay que quitarlo de las empresas y que se puede hacer, insisto, en momentos de mucha crisis, pero a corto tiempo, ¿verdad? Hay otro que es un liderazgo democrático, pero pues ese lo veremos mañana, porque ya llegamos al límite de tiempo. Que tengan ustedes un buen día, pónganle que les gusta, si hay algún comentario, estamos a sus órdenes y acuérdense, lo mejor viene.